Perfecto, estamos en otra sesión aquí de la comunidad de Blueprint en la que enseñamos sobre no code y utilizar IA. En este momento nos encontramos con Luis Fernando, quien nos va a comentar acerca de cómo utilizar MCP en la práctica. Luis Fernando Maquera es CTO de Mecánico y es también, está actualmente estudiando en la UTEC, una de las universidades más prestigiosas aquí en el Perú, y pues está más enfocado a la parte de tecnología como tal. Así que nada, ahí Luis Fernando, te dejo el pase para que puedas explicarnos un poco más de esto. Claro, Jaime. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación para poder hablar de este tema. Un tema, creo yo, muy importante, ¿no? Muy importante y que tomó bastante relevancia desde noviembre del año pasado, ¿no? Cuando salió eh, este, este proyecto, ¿no? Que ahora, bueno, se ha convertido en un estándar eh, por Anthropic, ¿no? Iniciado por Anthropic. Tiene muchas cosas bastante interesantes y Mm, muchas personas al principio mencionaban que era un game changer, ¿no? Era algo que, que- que cambia totalmente el horizonte de hasta dónde puede desarrollarse la inteligencia artificial. Y es verdad, y ha demostrado el MCP, que sería un protocolo que, que ha cambiado las cosas y que va a seguir cambiándolas porque ya no es una opción, sino es un estándar para las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, esta es una charla que titulamos MSP en la práctica, conectando una IA a un backend real. Supabase, yo soy Luis Maquera, soy co-founder y CTO de Mecánico. Mecánico es una startup em, en donde hacemos inteligencia de flota y control de flota para empresas em, de transporte interprovincial, de transporte urbano, transporte pesado. Am, y bueno, estudio en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC en la carrera de Ciencia de la Computación. Y les traigo ahora una explicación de qué es MSP, desde los conceptos básicos para poder entender bien los fundamentos de MSP. Un caso de uso, cómo es que yo llegué a usar MSP por primera vez y por qué decidí usarlo. Y finalmente una demo de cómo es que yo conecto a mi agente de IA para codear favorito, que es GitHub Copilot, porque a los estudiantes nos da créditos gratis, bastantes créditos gratis, y cómo es que también ustedes lo pueden conectar, porque también, eh, como es un estándar, es bastante fácil conectar un MSP actualmente a la inteligencia artificial. Incluso ya creo que en Cursor ya ni siquiera es necesario hacer un archivo de configuración ni nada de eso. Entonces, bueno, espero que les guste. Antes de comenzar, quisiera que me pongan eh, eh, cuál es el rol que actualmente están cumpliendo en su empresa o si están estudiando, qué carrera están estudiando, para tener más o menos una idea de cuál es el perfil del público, ¿no? Como yo me oriento un poco más para el lado técnico, pues a veces quizás se me escapan algunos términos. Entonces tengan toda la confianza de poder preguntar, no sé si qué es una API o qué es un protocolo HTTP, no sé, por ejemplo, son términos un poco técnicos y yo encantado de poder aclararlo y de poder relacionarlo con el tema. ¿Ya? Así que eso. Entonces comencemos. Ya, a ver, creo que sí, creo que se ve esto bien. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y entre comillas, teníamos en eh, antes. Teníamos LLMs que estaban evolucionando de una forma bastante rápida. Su capacidad para poder hacer respuestas cada vez mejores y también su capacidad para razonar. De hecho, el MSP es un protocolo que nace como una idea por eso, ¿no? Porque ya no estábamos hablando solamente de pregunta-respuesta,
sino de pregunta, razonamiento y respuesta, ¿no? Y los LLMs ya estaban comenzando a tener esta capacidad de razonamiento. Tenemos bases de datos, y es que en aplicaciones reales, en, en empresas, pues las bases de datos son un pilar que siempre hay, que, o sea, literalmente todas las aplicaciones reales, los productos digitales reales, tienen bases de datos. Necesitan persistir datos, datos de los usuarios, eh, datos de las empresas, eh, datos de carros, imágenes, funciones, muchas cosas. Entonces, las bases de datos son un pilar fundamental de una aplicación y de un producto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que la inteligencia artificial no tenía acceso directo a estas bases de datos. Esta inteligencia artificial no tenía un contexto, ¿no? No entre las inteligencias artificiales y las bases de datos no había un idioma en común, ¿no? Los Large Language Models no conocían el esquema de tu base de datos, no sabían cómo se estructuraba. Un esquema es la forma en la que tú estructuras tu base de datos. Alucinan sobre tu backend. Como no saben cómo se estructura tu base de datos, pues te dicen, sí, este, em, tienes una tabla usuarios y tienes una tabla comentarios, no sé. Pero cuando realmente no es así. Quizás sí los comentarios están dentro de usuarios, bueno, ya eso depende de tu esquema. Entonces, alucinaban sobre el backend, ¿sí? Sobre cómo se estructuraba. Entonces, una de las soluciones, y una solución que yo implementé en su momento, es tener documentación. ¿A qué me refiero con esto? A que en vez de que la IA alucine, pues darle contexto, ¿no? Así como nosotros introducimos documentos, introducimos PDFs, introducimos diapositivas, introducimos imágenes actualmente por ejemplo, ChatGPT. Nosotros también podemos introducir información a agentes, a inteligencias artificiales para darles contexto, ¿no? Eso es relativamente una solución, ¿no? Entonces, si tú le das contexto, ok, mira, esta es mi base de datos, está estructurada así, eh, pues tiene una forma mucho más acertada de poder elaborar una respuesta, ¿no? El contexto. Pero la documentación se hace tediosa, porque cada vez que tú haces un cambio, por ejemplo, en tu base de datos, tienes que hacer el cambio también en la documentación. O si, o si tú modificas algo dentro de la aplicación con la que gestionas una base de datos, como por ejemplo Supabase, también tienes que hacer el cambio en la documentación que le vas a dar a la inteligencia artificial. Entonces, eso es tedioso y a veces ocurren errores que me ha pasado. Entonces, no es realmente una solución efectiva a este problema. Y es por eso, bueno, es un problema que Anthropic, primero de forma interna y luego de forma externa, al hacer open source, es decir, al sacar un proyecto de forma pública, este proyecto, eh, que lo denominaron MCP o Model Context Protocol, que sería protocolo de contexto de modelo, ¿no? Y lo presentan como un estándar, ¿no? Como una forma, aquí justo dicen, un estándar para conectar a las asistentes de inteligencia artificial a sistemas en donde vive la información, la data, incluyendo repositorios, herramientas de negocio y ambientes de desarrollo. No, entonces, ¿y esto con cuál propósito? Con el propósito de elaborar mejores respuestas. Y es que, claro, ahora es obvio, pero en un principio no se sabía con certeza cuánto, si es que darle más contexto realmente iba a producir un mejor resultado, ¿no? O sea, y cuánto contexto darle, y qué tipo de contexto darle, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos introducir un contexto dinámico, como una base de datos, por ejemplo, porque una base de datos no es estática. Una base de datos se va modificando, se van añadiendo, se va añadiendo información, no es algo estático. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conectar una inteligencia artificial que también es dinámica, porque no siempre produce los mismos resultados, a una entidad, en este caso una base de datos, que también es dinámica, ¿no? Cambiante. Entonces,
Am, Nace, ¿no? El MCP como un proyecto open source de Anthropic. Y a mí me gusta am, utilizar la analogía del USB, del USB-C. ¿Y qué es lo que pasaba antes, no? Ya, antes, incluso creo que antes de que yo naciera, de que, bueno, existían computadoras y existían dispositivos, ¿no? Cuando uno quería conectar un dispositivo a una computadora, necesitaba un puerto específico, de una forma específica. Incluso habían puertos específicos, me parece que para el teclado, otro para el mouse, otro para la impresora, otro para los parlantes. Entonces, y para cada puerto debería de haber un puerto en la computadora específico, ¿no? Para cada entrada, de un dispositivo debería haber una entrada en la computadora. Y esto se hacía tedioso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hacía que, por ejemplo, ya mi impresora se conecta a mi computadora, no sé, o a mi laptop Lenovo, pero no era el mismo conector para, bueno, entrada para mi laptop HP, por ejemplo, para mi computadora HP. Entonces, las conexiones estaban disparejas, ¿no? Entonces, por cada computadora debías de crear entradas diferentes para dispositivos diferentes. Y para cada dispositivo debía de haber una entrada diferente para cada computadora. Entonces, era un problema lo que los científicos de la computación denominamos N por M. Necesitamos N entradas para cada uno de los M dispositivos. O sea, era un problema que simplemente se iba a hacer enorme y no había un estándar. Entonces llegó el USB-C y el USB-A, creo antes, pero bueno, llegó esos estándares de USB para cambiar eso, ¿no? Con la llegada del USB-C, por ejemplo, la computadora le conectas un USB-C y al momento de la entrada física, no, no le importa si es que es un celular, si es que es un micrófono, si es que es un audífono. Simplemente tú lo conectas y la computadora lo va a procesar ya internamente. Y lo mismo pasa con el dispositivo, ¿no? Con la entrada USB-C del dispositivo. No importa si se conecta a una computadora, a una laptop o eh, o a un iPad. Sigue siendo la misma entrada para un mismo dispositivo. Entonces, este es el gran problema que resuelve el MCP. Y en este caso, las computadoras vendrían a ser las inteligencias artificiales y los dispositivos vendrían a ser las aplicaciones que quieren conectarse a esas inteligencias artificiales, ¿no? O sea, este gráfico lo ejemplifica bastante bien. O sea, por ejemplo, tenemos a la izquierda a Cloud. Cloud quiere conectarse con GitHub, Postgres, Slack, Google Drive, que son aplicaciones. Entonces tiene que crear una integración para cada una de estas aplicaciones. Y luego, si viene ChatGPT, también tiene que crear una misma integración para poder recibir información de cada una de estas aplicaciones. ¿Se puede? Sí, pero aquí tendríamos 5 aplicaciones de inteligencia artificial por 4, tendríamos 20 integraciones que serían en total, ¿no? Y todo como es una maraña ahí. En cambio, con el protocolo de MCP, Cloud se conecta a un MCP, específicamente a un servidor de MCP a través de un cliente, ya lo vamos a ver después, y este MCP se conecta recién a GitHub. Y lo mismo para ChatGPT, y lo mismo para Copilot, lo mismo para Cursor. Todos utilizan el protocolo MCP para poder hacer una conexión USB-C, ¿no? Y poder conectarse a estas otras aplicaciones. Entonces ya no hay que hacer 20 integraciones, sino solamente 9. Es decir, hay que hacer un cliente, y vamos a ver qué es eso, por el lado de las aplicaciones de inteligencia artificial, y hay que hacer un servidor por el lado de las aplicaciones de las cuales queremos consumir información. Entonces, esto imagínense escalado a millones de aplicaciones. Es muy eficiente y es por eso que eh, ha cambiado las reglas del juego. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. El Model Context Protocol hay que entender
tres conceptos fundamentales, ¿ya? Eh, el host, el cliente y el servidor. O bueno, el hospedador, el hospedaje, el cliente y el servidor. Acá vemos el cliente y el servidor, ¿no? Entonces, un cliente, no sé si han escuchado antes el concepto previo de cliente-servidor más en el protocolo HTTP, en la forma en cómo funciona el Internet, ¿no? En- Tradicionalmente un cliente es alguien que solicita información, es alguien que a través, bueno, de una URL, por ejemplo, nosotros estamos aquí solicitando información de un servidor para poder estar todos conectados, ¿no? De forma síncrona. Es un ejemplo, cuando visitan una página web, ustedes a través de una URL solicitan la información de qué es lo que hay en esa página web, en esa URL, y un servidor, que es como es una computadora que está ahí para dar información, pues recibe la petición y te da y te devuelve a tu computadora, bueno, a tu cliente, la información con todo lo que está en esa página web, por ejemplo. Entonces, ese es el concepto de cliente-servidor. Entonces, acá un cliente es similar, no es igual, porque estamos hablando de aplicaciones de inteligencia artificial, como le dije, que no son estáticas, sino son dinámicas. Pero este cliente lo que hace es entablar una relación. Entablamos una relación, bueno, a través de un protocolo de JSON el 6.0, una relación con un servidor a través de mensajes de protocolo de formatos específicos, ¿no? O sea, un mensaje que tiene un formato específico para poder comunicarse con el servidor, ¿no? Entonces, por el lado del cliente, uno ya sabe cómo es que tiene que estructurar el mensaje, y por el lado del servidor, cómo es que tiene que recibirlo. Y ojo aquí, eh, la aplicación, bueno, en este caso, el cliente, no ejecuta la lógica del servidor. Es decir, si yo pido que hagan una modificación a una base de datos. El cliente no es el que hace la modificación, es el que hace la petición al servidor, que es el servidor de MSP, para que pueda hacer esa modificación, para que pueda ejecutar una herramienta, ya la vamos a ver más adelante, que va a ejecutar una herramienta para poder hacer una modificación o para poder leer el esquema, cómo se estructura la base de datos. Hay diferentes, ¿no? Por eso dice list tools, read resource, em, son mensajes de request y response. Y esto también a su vez es dinámico, porque am, la conexión se va a mantener hasta que la inteligencia artificial lo decida. Una de las grandes diferencias entre el cliente-servidor tradicional, la forma en la que funciona el Internet eh, tradicional y el MSP, es que el comando lo tiene la inteligencia artificial. ¿Qué cosas pedir? ¿Cuándo pedirlo? ¿Cómo pedirlo? Son decisiones que hace la inteligencia artificial y a través del cliente, que es el que le dice el cómo hacerlas con el protocolo, que le dice cómo hacerlas con el servidor, pues puede realmente conectarse a, a servicios reales como una base de datos. Ya. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí de qué es lo que es MSP, qué es un cliente, qué es un servidor. Me faltó comentarles la tercera, bueno, sería la primera, que es el host, ¿no? El host es la aplicación el software, el lugar en donde está corriendo tanto la inteligencia artificial, que sería el cerebro, como los clientes, ¿ya? Un cliente, digámoslo así, que es como, bueno, es una forma de poder establecer una conexión con un servidor, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se encarga de orquestar clientes, de orquestar clientes, ¿no? Y en donde ocurre toda esta orquestación, la mezcla de inteligencia artificial con, con la creación de clientes para eh, traer más contexto y darle más contexto a la inteligencia artificial, es el host, ¿no? Es en donde ocurre todo. Por ejemplo, VS Code sería un host.
GitHub Copilot sería la inteligencia artificial y el cliente MSP, bueno, ya internamente eso se maneja. Bueno, sí, podríamos ver el código lo que hay, ¿no? Pero es también algo que vive dentro del host, ¿ya? Entonces, y por eso aquí sale VS Code, Cloud Desktop o AI Agent, ¿no? O sea, am, realmente son los hosts que tienen clientes o crean clientes, ya saben cómo estructurar un cliente para poder establecer una conexión. Ya, bueno, no estoy viendo el chat, Jaime, si me... ¿Hay alguna pregunta? ¿Me pasas la voz, por favor? Ya, acá hay una pregunta que dice, Ya. como, como un docking station o hub, aparece ahí, es una afirmación. A ver, te creo que es así. A ver, docking station o hub. Te soy sincero, no sé qué es un docking station o hub. Quizás es un concepto relacionado a Docker. Sinceramente, no Ujú. sé qué es un docking station. Pero Dale, no hay sí, o problema sea, ahí. sería. Si Adrián está ahí, puede responder, ¿no? Como en el chat. Dale, continuamos, Liz. La única ¿Te pregunta sigue es, compartiendo mi pantalla? sí, sí, aparece Ya, MSP USB-C para la IA. ya, chévere. Ya. Entonces, ya que hemos entendido las tres conceptos fundamentales, que es el host, el cliente y el servidor, pues les voy a mostrar un caso de uso, un caso de uso específicamente de mi startup y personal, ¿no? ¿Cómo es que yo pasé de lo que les comenté de primero iniciar como un documento de documentación a luego pasar a usar MSP y a usarlo para poder construir mi backend, ¿no? A través del MSP de Supabase. Ya. Bueno, para los que no conozcan Supabase, Supabase es lo que denominan Backend as a Service. Y se podemos denominar como el backend para startups modernos. Más del 50% de startups de Y Combinator, que es una aceleradora de negocios bastante reconocida a nivel mundial, bueno, aceleradora de startups más reconocida a nivel mundial, pues usan Supabase para poder hacer su backend, que para, para este caso en específico, para poder guardar datos en una base de datos. Entonces, bueno, tiene características como es una base de datos por SQL administrada, autenticación de usuarios, APIs automáticas, reglas de seguridad, backend listo para producción. Las principales funcionalidades de un backend, pues Supabase las tiene. Las tiene y es una forma muy ágil de poder hacer un backend, ¿no? Yo aprendí a hacer un backend en Spring Boot, en Java. Y había que hacer muchas cosas ahí solamente para poder crear una entidad o para hacer un pequeño cambio, ¿no? En cambio aquí solamente ejecuto una sentencia de SQL, que es como el lenguaje en el que se maneja Supabase, y ya está. Entonces es, este, es una plataforma bastante ágil y bastante moderna para poder hacer un backend. Y es la plataforma, bueno, la aplicación que usan las aplicaciones actuales para hacer bytecoding, para crear eh, mockups, ah, para crear prototipos, ¿no? Como Lovable, como Volt o como vZero. Si no estoy mal, tiene integración con esas tres hasta donde leí. Y entonces, justamente por su simplicidad, para poder crear un backend funcional, pues es bastante usado para eso y también para startups, ¿no? Ahora, ¿por qué necesita MSP? Bueno, ahí está Mecánico es mi startup. Y claro, uno comienza construyendo su producto, su frontend, su backend, ¿no? Y en mi caso, pues siempre uno se experimenta, ¿no? Cuando uno hace proyectos para la universidad, pues usa
Es decir, tienes que usar estas herramientas, tienes que hacerlo de esta forma. En cambio, cuando uno ya desarrolla proyectos para la vida real, pues eres más libre, ¿no? Y a la vez es más peligroso hacer las cosas porque, bueno, es la primera vez que yo me tuvo conceptos como producción, ¿no? Que son, o sea, son cosas más delicadas porque, por ejemplo, hay data real de personas reales, no, no data que has inventado. Pero, entonces, yo tenía la necesidad de hacer un backend funcional para un caso de uso real, ¿no? Entonces, necesitaba hacer varias cosas, muy aparte de diseñar el backend. Bueno, y entonces decidí usar Supabase por primera vez. En este proyecto ha sido donde usaba Supabase por primera vez. Y bueno, lo que yo hacía normalmente era utilizar eh, el estudio online que tiene, o sea, la forma en la que manejan en el navegador. Ejecutas tus sentencias y haces tus esquemas y todo ahí online. Poco lo hacía en el editor de código, en mi caso en VS Code. Pero me di cuenta que yo necesitaba copiar esquemas, es decir, para poder utilizar la inteligencia artificial y que me ayude a poder estructurar mi backend, necesitaba decirle cómo estaba estructurado. Necesitaba pegar sentencias SQL, necesitaba darle instrucciones em, en SQL. Em, Varias veces se rompía el contexto. Es decir, yo le decía ciertas instrucciones, pero me olvidaba de algunas que había hecho cambios hace 2 días. Entonces, tenía un contexto roto y a veces me daba respuestas también rotas. Entonces, eso hacía más lento el desarrollo. Y también a veces daba respuestas incorrectas, ¿no? Como con lo conversamos al inicio. Alucinaciones o falta de conocimiento de la estructura, pues da respuestas incorrectas. Entonces, lo que yo hacía antes del MCP es tener un documento y en ese documento era como la descripción de cómo era mi base de datos. Pues ahí hacía todos los cambios y cada vez que quería seguir desarrollando el backend o hacer algún cambio, le daba de contexto ese documento, bueno, ese punto MD, Markdown, y y bueno, ahí la IA hacía los cambios. Luego yo le tenía que decir que haga los cambios en ese documento para poder seguir haciendo cambios, ¿no? Era algo bastante engorroso, ¿no? Y, y después del MSP, yo resido principalmente en Lima, pero ahora estoy en Tacna por motivos familiares. Y por alguna azar del destino me olvidé de comitear mi carpeta en donde tenía todos los avances de mi base de datos, toda la documentación. Esos documentos que les estoy diciendo, ¿no? Entonces yo vine aquí solo con mi laptop, yo solo trabajo en mi computadora ya, y vine y no tenía la documentación. No tenía la documentación, entonces yo dije, pucha, ¿y ahora qué hago, no? Tendré que volver a hacer la documentación, pero era documentación de, no sé, un equivalente 50 páginas en Word, en Docs, o sea, era una documentación bastante larga. Entonces, yo decía, pucha, ¿qué hago? Bueno, tendré que rehacerlo, ¿no? ¿Es eso o es buscar otra forma de poder dar a la inteligencia artificial el contexto que yo quiero, ¿no? Es decir, como, digo, bueno, Supabase tiene MCP, ¿no? Yo que, o sea, literalmente no nada. Después en MSP y descubrí que sí tenía MSP, descubrí que incluso tenía un MSP remoto, un MSP server remoto y uno local. O sea, descubrí también varias cosas de Supabase, ¿no? Como les dije, es mi primero usando Supabase en un proyecto real. Entonces, recién estaba descubriendo estas cosas. Descubrí que había un MSP para Supabase y bueno, me lo descargué, lo probé, interactué, experimenté y las cosas cambiaron mucho, porque pasé de tenerle que darle cada vez la documentación de inteligencia artificial, ese documento, a que la IA vea mi base de datos en la realidad, no, que se conecte directamente a mi base de datos y que pueda ver cuáles son las tablas, cuáles son las relaciones, cuáles son las funciones, cuáles son los triggers,
todo lo que hay, todo lo que había en base de datos, que yo lo podía ver, ¿no? Conocer relaciones y en base a eso, como ya tiene ese contexto, pues genera un SQL correcto, ¿no? Am, y ahí hay otro pequeño detalle, ¿no? Que yo le pasaba cada vez todo el contexto, cuando realmente solo necesitaba saber la información de tres tablas, que será de dos páginas, y con eso podía hacer modificaciones específicamente en donde yo quería, ¿no? Pero no tenía que comerse todo el contexto de la documentación antes. En cambio, ahora ya no, ¿no? Entonces genera ese SQL correcto y por lo tanto me ayuda a desarrollar más rápido. Entonces, esta es la arquitectura que yo uso actualmente. No tengo VS Code. VS Code tiene GitHub Pilot, que es su agente de IA para codear. Este GitHub Copilot eh, tiene clientes MCP, lo que estábamos hablando hace un rato. Estos clientes se conectan a través del protocolo MCP a servidores de Supabase, los servidores de Supabase. Supabase MCP Server. Estos servidores se conectan ya internamente a mi proyecto de Supabase, que es como que el entorno en donde se encuentra mi backend, y hace las modificaciones. O sea, sabe de que, bueno, desde Postgres, tiene Rolleable Security, funciones, todo lo que hay en mi backend lo sabe, ¿no? Y yo le doy permisos, eso es algo muy importante. Todos sabemos que la inteligencia artificial no es determinística, no produce siempre los resultados que tú quieres, sino es probabilística. Eh, a veces sí, a veces no, bueno, cada vez los modelos son mucho más acertados, pero aún así siempre hay un margen de error. Siempre hay la posibilidad de que la inteligencia artificial de la nada te borre todo tu backend, te pueda borrar todo tu backend y sí puede pasar, literalmente sí puede pasar. Eh, y más si es que uno eh, no sabe específicamente para qué es este comando, para qué es otro. Entonces, hay que tener bastante cuidado con qué es lo que le pide la inteligencia artificial. Y hay algunas recomendaciones que son generales, que también son específicas para Supabase, que están en la documentación, que siempre hay que tener en cuenta para todo uso de inteligencia artificial. Para el caso del MCP, eh, todavía más, porque le está dando un contexto adicional a la IA. Ya. Bueno, entonces, eso es cómo lo conecté. Ahorita les voy a mostrar em, cómo es que, bueno, primero una configuración así general. Casi todos los editores de código que son basados en VS Code, como Cursor o como Windsor, pues tienen una configuración similar. Y es y es la configuración que yo uso. No sé si alguien de acá usa Ovabol o otro Bolt o algo de V-Zero. No he probado de MCP en esas plataformas, pero tengo entendido que sí está configurada e incluso es mucho más fácil porque solo tienes que poner con tu usuario, tu contraseña, como si entraras a una aplicación este, normal, no, no con configuraciones adicionales. Pero es un estándar y cada vez es más es un estándar cómo hacerlo, ¿no? Incluso Cursor ya lo hace con una interfaz bastante bonita. En el caso de VS Code aún se han atrasado un poquito, pero bueno. Entonces, vamos a hablar con una base de datos. La base de datos con la que vamos a hablar, bueno, nosotros trabajamos en entornos y siempre primero se hacen los cambios en un entorno local. ¿No? Es decir, tengo una copia, pero sí, de la base de datos que yo tengo en el proyecto real en Supabase, que está en Supabase. Y acá o sea, tengo una copia en mi laptop y aquí hago los cambios, ¿no? Y cuando ya veo de que están los cambios que yo quiero, pues recién los subo a la nube, en donde está mi proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a ver las tablas, explorar relaciones y generar SQL con el MCP de Supabase de forma local. Y ya si nos da tiempo podemos hacerlo con Cloud.
Ya. Así que, bueno, confío en que se ve toda mi pantalla. Y ya. A ver. Bueno, este es VS Code. No sé cuántos estén familiarizados con VS Code. VS Code es un editor de código. Yo me acuerdo que al principio, cuando estaba aprendiendo a programar, bueno, casi todos los IDEs, bueno, se parecían, pero yo no sabía qué era qué cosa. O sea, yo decía, pero ¿y cómo se queda un archivo? ¿Cómo se crea una carpeta? Muchas cosas, ¿no? Yo estaba bastante confundido, así que por favor, si es que alguien le confunde este entorno, no está familiarizado con este entorno, de verdad, escríbalo. Ahí me va a pasar la voz y yo explico literalmente cualquier cosa. Ya. Am, entonces, a ver, lo que vamos a hacer primero es prender el servidor. Bueno, pero antes le quería mostrar la configuración. Este es un archivo. Ya, este es un archivo que se llama mspp.json. Es la configuración global de VS Code. Entonces, acá, a ver, acá esto es un archivo de configuración, ¿no? Que dice servidores, el servidor de Supabase. Bueno, ya te lo corrijo. Es el servidor de Supabase y acá te da una URL, ¿no? Una URL que apunta al MSP de tu proyecto. Ya, entonces, ¿qué es esto? Esto de aquí es la dirección en donde está el servidor al cual tú estás apuntando. Ya, a ver, lo pongo aquí, creo que es abrir la documentación de Supabase. Ya, sí. Bueno, todas las aplicaciones tienen documentación. Eh, Supabase tiene documentación específicamente para MSP. Bueno, desde primero, el paso número uno, el paso número cero, es seguir las reglas de seguridad de, de este protocolo. Es demasiado importante, de verdad. Todos se saltan esto, pero no debe de saltarse. Luego, recién configurar la inteligencia artificial o tu herramienta de inteligencia artificial, tu agente para que pueda poder acceder, ¿no? En este caso, Supabase tiene diferentes atributos que tú le puedes poner a tu, a tu URL para que se conecte a tu servidor, al servidor y y tú ya puedas tener acceso al MCP, en este caso de Supabase, ¿no? Entonces, esta es la dirección a la cual se va a conectar el servidor. Ya, entonces, este archivo le especifica a VS Code, ok, tienes que conectarte aquí, ¿no? Tienes que conectarte al servidor que está en este link. Entonces, a ver, no sé, ¿qué borrar esto? Ya. Entonces, ya, ese es uno. Vamos a conectarnos, como nosotros vamos a conectarnos a una forma local, si se dan cuenta, no hay letras, una dirección de alguna página, son números que suelen asociarse a, a conexiones de forma local, /MCP, que es el lugar en donde se encuentra el MCP. Y es que realmente Supabase ya gestiona todo esto muy bien, ¿no? Lo que está apareciendo aquí abajito son algunos links de las diferentes herramientas que te da Supabase de forma local para poder administrar tu base de datos. Y si se dan cuenta, el MCP está aquí. El MCP está aquí. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos esto configurado, lo siguiente que tendríamos que hacer es encender el servidor, ¿no? Entonces, una vez conectarnos al servidor. Entonces, una vez que ya tienes configurado la forma en la que tú vas a conectar a tu servidor, te conectas a tu servidor y y lo inicias, ¿no? Entonces aquí dices, iniciando el servidor, iniciando el servidor y conectándose. Ha descubierto 11 herramientas. Las herramientas son, bueno, herramientas que tiene el servidor para que las pueda usar la inteligencia artificial. Son como acciones, ¿no? Un MSP guarda eh, de forma fundacional tres cosas: recursos,
guarda herramientas y guarda prompts. Recursos son información estática, no de una base de datos, por ejemplo. Herramientas son ya acciones que puede hacer. Por ejemplo, vale la redundancia, leer información de una base de datos es una acción, porque está leyendo, probablemente está ejecutando código SQL, o no sé cómo funcione de forma interna en el servidor, pero está haciendo una acción. O por ejemplo, ejecutar código es una acción. Entonces, estas herramientas le dan esa capacidad a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial decide qué herramienta usar, pero que, bueno, que sería a través del cliente. A ver, voy a poner la diapo. Aquí está. No necesito ya. Entonces, la inteligencia artificial realmente decide a través del cliente qué, qué herramienta, qué recurso, qué promover. Pero el que ejecuta la lógica es el servidor. Ah, ya, entonces, bueno, esas son las 11 herramientas que descubrió, bueno, que tiene abierto el servidor, ¿no? Ya, entonces, bueno, ya que tenemos la configuración y el servidor corriendo, pues nosotros podemos hacer consultas. Antes de eso, quiero abrir una, una interfaz más gráfica. Supabase también te da esto. Yo puedo abrir esto aquí. No se copió. Ya, bueno, 5, 4, 3, 2, 3. No estoy mal. Ya. Esto es una como que interfaz gráfica de ver nuestra base de datos. No tenemos un editor de las tablas, de SQL y la estructura de la base de datos. Como ven aquí, es una base de datos que tiene bastantes entidades y bastantes relaciones. Que no alcance la pantalla. Bueno, es una forma de estructurar. Tiene bastantes tablas. ¿Ya? Y bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si es que la inteligencia artificial puede ver de las 34 tablas que hay en nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Normalmente tendríamos que am, darle el contexto de cuáles tablas hay y qué atributos tienen y qué relaciones tienen en el documento. Pero aquí solamente le estamos dando la conexión al MSP, y el MSP le, le da el contexto suficiente a la inteligencia artificial y la capacidad suficiente también para ejecutar cosas que no deberíamos de tener problema en saber realmente qué es lo que hay en nuestra base de datos. Entonces, te vamos a decir cuántas tablas hay en mi base de datos de Supabase. Ya, a ver, se lo voy a mover. Entonces, am, mira, a ver, así, bueno, ha salido súper, súper rápido, pero lo que es, en lo que estaba razonando decía que iba a usar una tool, una herramienta, que era listar tablas. Entonces, a través de esa herramienta, pues lista las tablas que hay en la base de datos. Ahora, lo que no estoy entendiendo es porque acá dice 41 y acá dice 34. A ver, puede ser un error. Ahí está. A ver, por ejemplo, este es un caso típico y mira, justamente salió, yo no tenía planeado que saliera, pero me dice, tienes 41 tablas en tu base de datos, cuando realmente tengo 34, ¿no? Entonces, bueno, y me dice las principales tablas son ta, 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 ta. Yo le pongo, ¿estás seguro? Entonces, listó ya específicamente todas las tablas
se podría decir entre comillas de que razonó y se dio cuenta de que son 34 tablas, no 41. Disculpa el error. Por ejemplo, es algo que suele pasar, porque la inteligencia artificial no es exacta y se equivoca. Y el MSP, entonces, yo me acuerdo que me pasó algo similar y yo le pregunté, ¿qué es lo que falló? El servidor, el MSP server te dio información equivocada. Bueno, realmente no. Realmente lo que pasó es que la inteligencia artificial, en este caso el modelo Cloud Sonnet 4.5, se, se equivocó, ¿no? Al contar, ¿ya? Entonces, bueno, pero cuando razonó más, pues se dio cuenta de que había 34 y es efectivamente el número de tablas que hay en nuestra base de datos. Ahora, luego, eh, dijimos de que íbamos a explorar relaciones. A ver, vamos a ver si puede ver relaciones. Para los que no estén familiarizados con entidades, relaciones, atributos, una entidad es una forma de ver, bueno, para una base de datos es una forma de almacenar datos. Una entidad, por ejemplo, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser, no sé, un carro, o puede ser una casa. Es una entidad, ¿no? Que tiene un conjunto de características. Tiene, por ejemplo, una persona tiene edad, tiene sexo, tiene este domicilio, teléfono, tiene varias características y esas características se llaman atributos, ¿no? Entonces, y las relaciones son cómo es que se relacionan las entidades unas con otras. Es decir, yo tengo una casa, entonces yo me relaciono, yo, entidad, persona, me relaciono con la entidad casa en que yo pertenezco a una casa o yo tengo una casa. Es una relación. Entonces vamos a ver si es que reconoce las relaciones. A ver, en este caso le voy a decir cuál es la relación entre am, roots y round trips. La relación que hay entre esas dos entidades es que roots compone round trips. Round trips, que son vueltas, están compuestas de rutas, ¿no? Es una relación, lo que se llamaría en el modelo de relación de uno a muchos. Y acá justamente sale eh, de uno a muchos, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, de uno a mucho con triplex, pero trips con roots de uno a muchos. Ya. Entonces, bueno, un round trip agrupa varios trips, ¿no? Los trips conforman varios round trips. Bueno, un round trip y cada trip puede usar una ruta específica. Ya. Entonces vemos de que sí ha reconocido las relaciones. Entonces, reconoce tablas, reconoce relaciones. Lo último que nos faltaría probar sería que genere código SQL. Ya. Esto va a ser un poco más complicado porque necesito hacer una modificación en el backend pequeña. A ver, le puedo decir de frente, ¿no? O porque es en local, ya después lo arreglaré. Puedes hacer una modificación pequeña usando código SQL al backend. Y dímelo, luego me dices lo que hiciste. A ver, teóricamente, bueno, acá normalmente en editores de código así, pues suele pasar que primero te pide permiso para ejecutar ese código. Justo aquí está. Aquí está. Entonces, em, y justo que dice MCP Server. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, no? O sea, lo que pasó es que, volviendo a nuestro grafiquito de tablas, es la inteligencia artificial, en este caso en su host que es VS Code y con Copilot, que utiliza su modelo 4.5, creó un cliente, ¿no? O sea, creó una conexión con el servidor para poder realizar una acción.
que en este caso es ejecutar un comando, que es el que está aquí. Aquí ejecuta un comando. eh, bueno, no sé qué, tendría que ver qué es exactamente este comando y me estaba pidiendo permiso para poder ejecutarlo. Entonces ya no solamente lee tablas o analiza relaciones, sino que ya hace comandos para poder hacer modificaciones. Y eso es muy potente. Eso es muy potente porque ya no solamente pasa de hacer documentación y ver la documentación, sino de cambiar el esquema, ¿no? Y bueno, o sea, eso es, a ver, yo le voy a poner al log and review. Ojalá que se pueda retroceder de forma sencilla. Entonces ya, primero pidió información para poder traer las herramientas. Luego vio cuál era la herramienta que le iba a servir. En este caso, ejecutar un comando SQL. Ya, ejecuta un comando SQL y luego creó el comando SQL y lo mandó. Y lo mandó al servidor para que se pudiera ejecutar esa herramienta y poder hacer uso de esa herramienta. Entonces, el servidor le ejecutó y le devolvió un resultado. Entonces, no es solamente pregunta-respuesta, y es también lo clásico o lo estándar de las inteligencias artificiales, ¿no? Desde el pensamiento. Es que es una interacción constante hasta que la inteligencia artificial decida, ok, ya he hecho mi chamba, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, listo, creé una vista SQL. Ah, ya, creé una vista. Ya. Una vista es un concepto diferente. Ya, bueno, pero creo que ya no nos sirve para explicar. Ya, entonces creó una vista. Entonces, en resumen de esto, a ver, de lo que la demo, ya. Entonces ya hemos visto tablas, hemos probado generaciones, hemos generado código SQL y lo hemos ejecutado. Nos faltaría verlo. A ver, teóricamente, si es que ha hecho bien la ejecución, deberíamos de ver aquí una vista. Lo voy a filtrar. Ahí está. Aquí me dice, creé una vista SQL Vehicles Maintenance Summary, ¿no? Que consolida información útil, bla, bla, bla. Entonces, si vemos aquí, sí efectivamente está la modificación. Crea una vista, crea una vista que se llama Vehicle Maintenance Summary, ¿no? Entonces, sí he ejecutado el comando, no es solamente front. No sé, o sea, sí he ejecutado el comando realmente en, en la base de datos. Entonces, tiene mucha más agencia, ¿no? Y esta es la belleza, porque ¿qué es lo que yo tendría que hacer si es que no pasara esto? ¿No? Por ejemplo, si es que yo quisiera, volviendo a la posibilidad, si es que yo quisiera hacer que la inteligencia artificial vea tablas, debería darle documentación, sin MCP, ¿no? O bueno, o si no, en el caso más tech, debería de crear una integración específica para ver tablas con mi proyecto, ¿no? De su país. Lo mismo para explorar relaciones, lo mismo para generar y ejecutar código SQL, ¿no? Entonces, esto, que deberían de haber sido tres integraciones, lo hice solamente conversando, ¿no? Y bueno, y antes conectando a mi inteligencia artificial con el MCP, ¿no? Así. Entonces, es algo realmente que cambia las cosas por completo. Ahora, ¿por qué esto es poderoso? Porque nos olvidamos casi de las alucinaciones, aunque si se dieron cuenta al inicio, pues realmente siguió alucinando a pesar de tener el MCP y dijo, tienes 41 tablas cuando realmente tenía 34. Entonces, digamos que tiene el contexto, pero el margen de error es mucho menor, ¿no? Porque ya tiene acceso a más contexto real, ¿no? Funciona con cualquier LLM y es que, claro, el MCP de su país funciona con Cloud, con Gemini, con con XAI, con Codex, con cualquiera, ¿no? ¿No? O sea, si no tendríamos que hacer es crear una integración para cada uno de ellos, pero no es así, gracias a MCP, gracias a Anthropic. Y bueno, convierte la IA en un verdadero asistente de ingeniería, ¿no? Para cualquier tipo de operación, incluso para
para las básicas operaciones CRUD de lectura, escritura, autorización y eliminación. Ya eso es un concepto un poco más técnico. Luego, ahora, ¿qué es lo que no es MCP, no? O sea, MCP no es que sirva para todo. No es que yo ya, bueno, ya sé MCP, sé qué es lo que hace, cuáles son sus capacidades, eh, y entonces me pongo a conectar, hasta mi Alexa con el MCP. Que sí se podría hacer, claro que sí se podría hacer, pero es un protocolo que, bueno, como hemos visto, no es magia, no es que es una integración o sea, es una integración que tiene sus pasos, tiene sus componentes. No es que reemplace ingenieros, no es que porque yo ya tenga el MSP Supabase y tenga a Mía que pueda hacer cambios en mi backend de forma directa, pues ya no necesite un backend engineer. No, 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 no es así. Requiere buenos permisos, am, y es cierto, o sea, si se dieron cuenta, para poder leer no me pidió permisos. Pero para poder, y incluso se puede manejar eso, aunque incluso le pide permiso para leer, pero para ejecutar sí me pidió permisos. Incluso pide doble permiso, porque es un permiso para ejecutar y un permiso para recibir el resultado. Pero ya, hay que establecer límites, ¿no? Porque así como se equivocó en la lectura, también se puede equivocar en escritura, o también se puede equivocar en la eliminación y por eliminarte toda tu base de datos. ¿Qué puede pasar? Por eso requiere buenos permisos y requiere un buen diseño de base de datos, ¿no? No se trata solamente de decirle, haz esto, no, sino que, bueno, si es que eres una persona no técnica, pues, bueno, poco a poco, ¿no? Cuando uno se va familiarizando con lo que, con lo que ejecuta, con lo que usa, pues poco a poco va aprendiendo, ¿no? Pero siempre es bueno tener una noción de más o menos qué es lo que estás haciendo y no solamente decirle ya hazlo y ya, ¿no? Porque puede tener consecuencias. Y sobre todo en aplicaciones reales. Em, bueno, son casos de uso, bueno, copiloto de código, que es mi caso, copilotos internos para ser agentes de inteligencia artificial, es bastante útil. Análisis de datos, operaciones, productos SaaS, ¿no? Como mencionamos, todos los productos digitales necesitan su base de datos para poder persistir datos, para poder guardar usuario, contraseña, para poder guardar atributos, características, métodos de pago, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es el estándar y realmente en el mundo real es el estándar que están utilizando el Lobo, porque está utilizando Volt, que está utilizando Visiro y otros, aplicaciones eh, para poder persistir data realmente, ¿no? Porque antes solamente era mock, antes solamente era data que se mostraba en pantalla, que cuando tú podías registrar un usuario, pero cuando recargabas, realmente no se guardaba el usuario, o sea, solo se guardaba, como nosotros de forma técnica decimos, en el frontend, y eso fue. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando si quieres persistir data, como en las aplicaciones reales, pues tienes que aprender a usar. Y yo creo que la forma más fácil de persistir data ahora es con el MCP de Supabase, que es lo que acabamos de ver. Entender qué es Supabase, cómo se estructura y cómo es que se conectan estas aplicaciones con Supabase a través de su MCP. Entonces, todo producto serio de ella necesita acceso a datos reales, totalmente cierto. Y MCP es el estándar que está haciendo esto posible. Y bueno, eso sería todo. Creo que estamos bien con la hora. A ver, si tienen alguna pregunta, a ver, voy a ver si puedo leer el chat. Vamos a ver esto. Este es el... Justo hay una pregunta que dice, ¿cuál modelo recomiendas usar en GitHub Copilot para interactuar con el MCP de Supabase? Por defecto estás usando el de Cloud Sonnet. Ujú. ¿Qué modelo recomiendo? Bueno, realmente, a ver, yo
Bueno, creo que bueno, no creo, es algo cierto. Los programadores preferimos más a Cloud porque ha demostrado que tiene una mejor capacidad para poder hacer código y ejecutar tareas relacionadas a programación. Y es más, a ver, no sé si está por acá, Sweet Bench. Ya, por acá lo encontraré. No creo que encuentre uno actualizado. Ya, pero bueno, hay métricas que miden qué tan bueno es un modelo para programar. Para este caso, bueno, como me preguntas si quieres ocupar, supongo que usarás Git Copilot para programar o para alguna otra tarea. Entonces, para programar, yo sí recomendaría Cloud. El modelo que está mejor posicionado es Cloud Sonnet 4.5, que es el que yo estoy usando. Hay un modelo superior, que es Cloud Opus 4.5, pero bueno, te consume bastante rápido los créditos. Aunque, bueno, también sacaron una funcionalidad de que realmente consume incluso menos créditos que Cloud Sonnet, pero eso creo que es situacional, ¿no? El modelo que yo recomendaría es Cloud 4.5. Y si no es Cloud Sonnet 4.5, pues vi que en un último benchmark, el Gemini 3 Flask había superado o igual 4.5, ¿no? ¿Cómo es que el modelo, entre comillas, rápido, que es más pequeño? Perdón si, ya, perdón si se está cortando. Bueno, pero un modelo más pequeño que sería Flask, a diferencia de Gemini 3 Pro, puede tener mejores resultados. Pero entonces, si no es Sonnet, te recomendaría Gemini 3 en Flask o si no el Pro. Y si necesitas alguna tarea de bastante razonamiento, ya el Opus. Yo he estado probando entre el Sonnet y cuando salió esta característica del Opus que usaba menos créditos en la teoría, realmente no me funcionó. O sea, ambos me funcionan igual, incluso lo terminé solucionando con Sonnet. Pero esos son los dos modelos principales que yo recomendaría y bueno, yo siempre me quedaría con el Sonnet 4.5, aunque según métricas de Sweetbench, Sonnet 4.5 estaría a la par con Flask. Así que esa sería mi respuesta. Ahí está, la encontré. Por fin la encontré. Ahora, bueno, yo recomiendo, bueno, el IDE más usado a nivel mundial para codear con IA es Cursor. Realmente no es VS Code. Pero ¿por qué yo uso VS Code? Porque me da créditos por el GitHub Developer Student Pack. Y me alcanza. Mis créditos se renuevan el 31 de cada mes. Ya estamos 27. Y mira, estoy en 70. Ya más personalmente porque soy un estudiante de una carrera tecnológica, pues me adapto y si me cuesta sé que tengo que adaptarme porque es algo que yo voy a utilizar. Pero si no es su caso, si ustedes no son de perfil técnico, pues Lovable es una muy buena opción. En vez de estar viendo una IDE que tiene muchas cosas, muchas letras, simplemente un chat con tu aplicación al costado, creo que está súper bueno. Por eso Lovable es una muy buena aplicación. Hay otras también similares y muy buenas, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero ya se puede conectar con MSP, así que Buenísimo, Fernando. Buenísimo, Luis. Creo que aquí ya los chicos han quedado
bastante maravillados con todo el conocimiento que nos has brindado. Ahí de todas formas igual, para aquellas personas que quieren repetir la sesión, va a estar grabado. Sin embargo, tienen que ingresar a este grupo, pues ya que de por sí, solo por ahí lo voy a estar publicando. Bien, creo que acá te han dejado otro comentario, dice. Sugiero que para un próximo taller se haga la demo, dice, de un MCP, pero con algo más visual, para usuarios no técnicos, como por ejemplo en N8N. Ahí se vería de forma práctica cómo el agente de IA extiende sus funcionalidades. Sí, Creo o que sea, podríamos hacer una segunda parte, ¿eh? sí, sí, Con yo eso. creo que sí, claro. O sea, es realmente no hay una forma visual de ver el MCP. Bueno, lo visual, lo más Ujú. visual que podría hacer es ver los códigos realmente, cómo están los clientes, los servidores y eso. Pero claro, lo que nosotros, bueno, lo que está mencionando, es el output, ¿no? El resultado final de una aplicación, ¿no? O sea, así como hayan hecho en hay Supabase, hay Drive. Por ejemplo, si nos conectamos con el USB de Drive y le decíamos crea una carpeta en mi Drive, bueno, la parte visual sería ver que creó esa carpeta, ¿no? Y sí podríamos hacerlo, ¿no? El propósito, bueno, que quizás creo que me concentré mucho fue en los conceptos, en la parte conceptual, en la parte abstracta. Pero yo creo que sí, sí, sí sería bueno que para afianzar eso, verlo de una forma gráfica ayuda bastante. No sé si hay formas gráficas de ver cómo es que funciona el MCP paso a paso y ya al final ver el resultado. Sería chévere, voy a investigar si hay una herramienta así. Así como hay herramientas de matemática, física, química, así. Debe de haber. O si no, se crea. Con MCP también. Vale, buenísimo. No sé si tienen por ahí una pregunta final para Luis Fernando, si no procedemos a terminar la sesión del día de hoy. Creo que ninguna pregunta. Bien, parece que han captado todo lo de la sesión de hoy. Ahí tú estás en una computadora, ¿no, Luis? Sino para tomarnos una Sí. foto, todos. Ahí prendan su cámara para tomarnos la foto final con todos. Los que pueden, ¿no? Claro está. Ahí yo voy a prender la cámara también para dar el ejemplo. Buenísimo. De ahí prendan su cámara para la foto final. Ahí vamos con Adrián, Alfredo, Andrés, Aníbal, Anthony, Brian, Carlos, Daniela, Stephanie, Eswin, iPhone, José Molina. Ahí está. Alfespi. Si quieren, pongan su nombre, no hay problema. Alfespi ya prendió su cámara. De ahí, eh, ahí está, ya están que prenden su cámara por lo que veo. Sí, ya están que prenden su cámara varios. Está Alfespi, está Aníbal, está también José Molina, está Linder también. Genial. Ya, creo que ahí, Luis, ayúdame con tomar la foto. Tú luego me lo pasas. Ah, a ver. Captura de A pantalla, en ver, todo caso, ya, ¿no? voy a intentarlo ya, porque sí, no, es que Ya, tengo que arreglar mi captura de pantalla. A ver, dale, no te preocupes. Listo. Ahí en ya, a ver, ya tres. ahora sí. Ah, no. Depende de ti, Luis. A ver, sí, cuenta mejor, cuenta, a ver. Ya, Ya. tres. Tres, dos, dos, uno. A ver, una más. Ya. Tres, dos, uno. Ya estamos. Ya. Listo, chicos. Ahí les he dejado en el chat el grupo de la comunidad.
Voy a estar subiéndolo a más tardar el día de mañana o el día de hoy, así que espero ahí que también puedan sumarse a nuestro canal de YouTube, en el cual vamos a seguir compartiendo más información, no solamente de estos webinars, sino también de otros cursos que vamos a estar lanzando posteriormente. Y gracias Luis también por habernos presentado un poco de introducción al tema del MSP. Ahí prometemos llamarte para una segunda charla, ya que los chicos han quedado bastante maravillados. Bien, así que Luis Fernando, muchas gracias otra vez y al público también. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Bye bye. Fin de semana a todos.